Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestra primera clase grabada de la asignatura Historia Argentina y Latinoamericana, correspondiente a las materias culturales de la carrera Profesorado en Informática del Instituto Dr. Facundo de Zubiría. La clase de hoy tiene como objetivo básicamente poder retomar algunos de los elementos que vimos en las últimas clases teóricas que se transmitieron en vivo. Pero antes que nada, antes de pasar a desarrollar la teoría de hoy, me gustaría poder ubicarnos en la unidad que estamos abordando. Nosotros habíamos empezado nuestro programa eh, describiendo cuáles son las principales herramientas, objeto de estudio, interpretaciones respecto a ese objeto de estudio que existe referido a la historia. De más está decir que la idea de historia, la cual nosotros estamos partiendo, es una historia científica. La historia se constituye no solamente como aquella ciencia que estudia el pasado en sí mismo, sino más bien estudia a las sociedades humanas en el tiempo. No solamente, no es su objeto de estudio el pasado per se, el pasado en sí mismo, sino la evolución de diferentes aristas de la sociedad a lo largo del tiempo, el tiempo en general, ¿no? Decíamos que en ese sentido todos los temas que vamos a ir abordando a lo largo de nuestro programa van a ser temas que de alguna manera tuvieron diferentes perspectivas, ¿no? A lo que nosotros llamamos, bueno, no nosotros, sino los académicos llamaron como la historiografía, es justamente los diferentes modos de interpretar, de escribir, de analizar procesos, hechos y sucesos históricos. En efecto, abordábamos las clases anteriores para ir ubicándonos en el programa. Estamos en la unidad 1. La materia se estructura de 3 unidades, ¿no? Estamos en la unidad 1 y abordábamos lo que es la etapa indígena tardía, es decir, describimos las principales características económicas, sociales y políticas, ¿no? Justamente de aquellas sociedades prehispánicas, aquellas sociedades que se van a ubicar particularmente, decíamos, en una geografía específica de América, de la gran diversa y compleja América, que es la región andina. Allí estudiamos sociedades como los Wari, como el Tiahuanacu, y como por supuesto a los incas. Llegamos a ver, justamente en la clase anterior, hemos terminado de ver las características principales, por supuesto, porque lamentablemente por cuestión de tiempo no nos alcanzaría para ver en profundidad cada una de ellas, o como le anticipaba en las primeras clases, sería muy bueno poder comparar también con las sociedades que se ubicaron en la zona de Centroamérica, como los mayas y los aztecas, pero bueno, por cuestiones de tiempo, pero también por algunas afinidades culturales que nosotros tenemos en la región del norte argentino, hemos priorizado este año en lo que son las sociedades prehispánicas andinas, ¿no? Bueno, y ahí veíamos justamente la complejidad de estas sociedades que habían alcanzado, valga la redundancia, un grado de complejidad bastante interesante y que algunas de ellas, como el caso de Huari o Tiahuanacu, se habían constituido específicamente en sociedades verdaderamente conquistadoras, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que avanzaban colonizando, por supuesto, pero también conquistando aquellos grupos, aquellos pueblos que se ubicaban en la geografía en la cual ellos van a llevar a cabo su expansión. Una de esas sociedades andinas, con una gran relevancia, por supuesto, que quedó de alguna manera en la cosmovisión de nuestra sociedad, son los incas. Pero como ahora ustedes saben, los incas no fueron las únicas sociedades, sino que estaban los Waris, estaban los Tiahuanacu, y que en todo caso son los incas, el imperio incaico, el que mayor expansión tuvo y que
paradójicamente fue el que menos duró, ¿no? Porque recuerden ustedes que justo en el momento de mayor esplendor, por así decirlo, del imperio, ocurre la conquista de América. Bien, entonces, esta unidad 1 que estamos abordando y que terminamos de ver en la clase grabada de ahora, habíamos visto el punto 1 de la unidad 1, ¿no? Todo esto de la etapa indígena tardía. Acuérdense de las organizaciones sociales y económicas de estas sociedades a partir de los pisos medioambientales, a partir de la teoría del antropólogo e historiador John Murray, ¿no? Y la manera en la cual estas sociedades van a buscar la manera de explotar lo más eficazmente posible esa geografía, muchas veces abrupta, como van a ser las geografías de montaña, en las cuales se van a ubicar. Recuerden ustedes también la importancia de los aylus, ¿no? Esas unidades domésticas que tienen hasta el día de hoy una vigencia, una gran vigencia en estas sociedades, sobre todo del altiplano andino, en la cual una de las características principales era justamente que esa propiedad de la tierra, hablando en términos, poniendo obviamente propiedad obviamente entre comillas, porque ya sabemos que la propiedad privada no existía en estas sociedades, pero la propiedad, entre comillas, era totalmente comunitaria, ¿no? La unidad productiva de esos aylus era justamente todo el grupo, ¿no? Acuérdense que las características centrales también de esos aylus era la reciprocidad y las relaciones sociales basadas, bueno, en la reciprocidad por supuesto, y también en el parentesco. Bien, dicho esto, repasando lo que fue el punto 1 de la unidad 1, pasamos a ver lo que es el punto 2 de la unidad 1. Todo ese entramado de organizaciones sociales, económicas, políticas y por qué no culturales, recuerden ustedes cuando veíamos el patrimonio cultural y arqueológico que dejaron estas sociedades andinas, de alguna manera se va a ver fuertemente truncado con un suceso que marcó un antes y un después, yo me atrevería a decir, no solamente de la historia americana, sino de la historia global, la conquista de América. Lo que nosotros vamos a ver hoy, en la clase de hoy, son las diferentes interpretaciones historiográficas sobre la conquista de América, ¿no? Cómo se formaron esas interpretaciones historiográficas, el contexto de producción en el cual surgen estas teorías respecto a la conquista de América. Conquista, colonización, expansión, ¿cómo hay que llamarlas? ¿Cómo llamaron a este suceso histórico estas teorías historiográficas? ¿No? Y una vez que nosotros podamos identificar las principales características de cada una de estas interpretaciones historiográficas sobre la conquista de América, vamos a aproximarnos a lo que fue la conquista del Perú y su expansión en el resto del continente. Y acá vamos a concentrarnos en nuestra región para poder ver qué está pasando en nuestra región, la región del norte actual, norte argentino, con los valles Calchaquí. Acuérdense que yo algo le anticipaba en las últimas clases, cómo todas esas comunidades que se van a asentar en lo que actualmente es el Valle Calchaquí, camino a Cafayate, o el Chaco, ¿no? Pero particularmente las comunidades del Valle Calchaquí han sido comunidades muy guerreras, es decir que ni los incas pudieron controlarla del todo, menos lo lograron los españoles, Europa, es decir, llevó mucho tiempo para que efectivamente puedan controlar los europeos, particularmente los españoles, claro, a esas comunidades que se van a asentar en el Valle Calchaquí. Bien, pero por supuesto que antes de meternos de lleno en el desarrollo del punto 2 de la unidad 1, nosotros necesitamos conocer el contexto histórico. Es decir, ¿qué está pasando en el mundo a finales del siglo XV? ¿No? Hasta acá nosotros habíamos desarrollado lo que estaba pasando en América.
esa América es totalmente contemporánea, y me voy a ir acá, esa América, esa región andina que nosotros habíamos visto, es totalmente contemporánea al mundo, ¿sí? Está en un mundo, claro, no es un mundo todavía conectado, como si va a ser a partir, hay una perspectiva que podemos llamarla como historias conectadas, o perspectiva global o historia global, que efectivamente a la cual ya me voy a referir, pero me adelanto, sostienen que justamente desde la conquista de América y la posterior fundación de Manila en las Filipinas, podemos hablar de una primera globalización. Es por eso que si nosotros lo vemos en un término económico y de largo plazo, justamente la conquista de América inaugura un nuevo mundo, un nuevo sistema global, ¿no? Pero antes de llegar a ese hecho, nosotros tenemos que conocer por qué llegamos justamente a la conquista de América. ¿Qué está pasando en otras partes del mundo a finales del siglo XV? Acuérdense ustedes que Colón va a llegar a América en el año 1492. Bueno, no América específicamente, sino a lo que actualmente es la isla Santo Domingo, ¿no? Donde se va a asentar el primer asentamiento español. Posterior a su llegada, bueno, empieza lo que ya vamos a ver ahora a continuación, vendría a ser la etapa continental de la conquista, donde va a ir conquistando, valga la redundancia, en cada uno de los grandes centros urbanos como los aztecas, los mayas y los incas, claro. Bueno, ese mundo del siglo XV, nosotros podemos hablar que hay una enorme eh, región que es Eurasia. Eurasia ya está conectado, ¿no? Por así decirlo. Es decir, todo esto, toda esta parte ya de alguna manera entre Europa y Asia, Eurasia, había diferentes rutas que conectaban los centros urbanos más cosmopolitanos, o sea, los centros urbanos en los cuales el desarrollo del comercio, el desarrollo de las finanzas y sobre todo el desarrollo del comercio de telas se había incrementado al punto que hay importantes rutas que van a conectar todo lo que es Francia, parte de Italia, por supuesto España, Alemania con Asia, ¿no? Particularmente con la India, particularmente con India y con China, porque yo siempre merecemos el debate. China está presente, o sea, no es que China aparece hace 40 años atrás. O sea, China siempre estuvo presente y fue, como vamos a ver más adelante, y objetivo del programa es ver cómo China ocupó una posición gravitatoria en este sistema mundial global que se va a empezar a forjar a partir de finales del siglo XV. Entonces, está América, por supuesto, vemos que está pasando en América, y por supuesto que está esa gran geografía que es Eurasia. Que van a establecer, ¿no? Esto que está por acá. Bueno, acá creo que podemos volver a referirnos. América y la gran región que yo voy a llamar, que no lo llamo yo, que lo van a llamar algunos autores como Mariano Boniagan y Bernard Hausberger, perdón, historiadores económicos, de la gran región de Eurasia, que justamente se basa, o sus relaciones, sus vínculos entre Europa y el Asia, particularmente China y la India, se basan en la circulación de telas, ¿no? De tejidos. Pero más allá de las cuestiones económicas, también hay ciertos vínculos políticos entre reyes de Europa con grandes emperadores de la China y de la India, de la India de aquel momento, ¿no? Entonces hay una Eurasia de alguna manera conectada. Con la conquista, ¿quién se va a sumar a esa región conectada? Va a ser América. Pero una vez que América se sume a ese mundo que se está conectando, ya por primera vez vamos a poder hablar de una primera globalización, ¿no? Y acá un punto importante porque por lo general tendemos a hablar de globalización como un fenómeno económico, financiero muy reciente, ¿no? Desde la década de los 90, particularmente con el desarrollo de la hipercomunicaciones de la tecnología de la información, pero en realidad podemos ver que de alguna manera, con ciertos rasgos, obvio que la globalización que se va a ir formando
en este momento no tiene la misma característica de hiperglobalización que sí va a tener la de la década de los 90, pero con la conquista de América podemos hablar de una primera globalización. A mi juicio, obviamente que hay muchas teorías que hablan de cuándo iniciaría un mundo global. Yo creo que por algunos fundamentos que no vale la pena ahora referirse, porque si no vamos a perder mucho tiempo, podemos hablar ya de un mundo global a partir del siglo XVI, cuando América finalmente sea conquistada, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en este mundo, en esa Eurasia? Punto uno, esto que yo decía, hay frecuentes rutas comerciales, ¿no? Rutas comerciales entre Asia y Oriente, o sea, por parte de las monarquías de la Europa Occidental, que de alguna manera ven florecer el comercio a partir de esta época. Y a través del Mediterráneo. O sea, las principales rutas están acá. Fíjense ustedes, el mar Mediterráneo, ¿no? Acá están las principales rutas. Constantinopla, que es un punto neurálgico, y atención con esto, por el cual van a pasar las rutas tanto terrestres, pero también marinas, es decir, tenemos justamente rutas terrestres y rutas marinas, ¿no? Que se combinan, o sea, a través del Mediterráneo como a través de la zona de la Tierra. Y que esto conecta Europa, las monarquías europeas, con Oriente y el Asia, particularmente con la China. ¿Qué es lo que se comercializa? Lo que tiene muchísimo valor es el tejido, las sedas, principalmente las sedas asiáticas, las sedas chinas, también las especies que provenían de la India, ¿no? Hoy por supuesto que especias es muy común, no puede faltar una comida sin especias, pero en ese momento, por lo general, las especias solo y únicamente se las producía en todo lo que es la región del Oriente, ¿no? Después esto va a cambiar, pero estamos acá por el momento en el siglo XVI, ¿ok? Bien, acá hay un gran comercio, a los cuales nosotros podemos denominarlo como el gran comercio de la Eurasia, ¿no? En el cual se intercambian productos, particularmente los tejidos, las especias, a través de esa enorme eje geohistórico y macroespacial que se llama Eurasia, utilizando particularmente el gran punto de conexión que va a ser por una parte el Mediterráneo, pero obviamente que también las otras rutas terrestres y se van articulando las rutas terrestres con las rutas marítimas. Constantinopla es un punto neurálgico, como nosotros habíamos dicho. Todavía Constantinopla, al menos hasta el año 1453, es la capital de lo que es el gran imperio romano de Oriente. Ojo con esto, porque claro, por lo general nosotros creemos que Roma desaparece o se fragmenta allá por el año 475-76, no recuerdo muy bien la fecha, pero nos olvidamos que en realidad el Imperio Romano se divide en dos, ¿no? El Imperio Romano de Occidente, que sí de alguna manera, esto estoy hablando muy a grosso modo, porque este es un periodo muy complejo, el periodo romano de Occidente, que se va a fragmentar en múltiples monarquías, ¿no? Lo cual va a dar paso a un largo periodo en la historia que es conocido como el periodo medieval, que son 1000 años de historia, ¿no? No podemos considerar que a lo largo de esos 1000 años de historia todas las estructuras económicas, sociales y políticas de Europa Occidental se mantuvieron iguales. Por supuesto que hay cambios y hay cambios muy interesantes, pero el que va a seguir vigente es el Imperio Romano de Oriente, cuya capital se va a situar justamente en Constantinopla. Y recuerden ustedes que yo decía que Constantinopla era un paso obligado y fundamental que conectaba Europa Occidental con Asia y Oriente. Bien, pero ¿qué ocurre acá? Voy a servir un poquito de mate y continuamos. Bien, en el 453, en 1453, por supuesto después de Cristo,
Todo esto contemporáneo a lo que ocurre en América. Ojo, siempre tratemos de comparar los procesos. El Imperio Otomano, que es un imperio que se ubicaba justamente en gran parte de la región de Oriente, el Imperio Otomano, bueno, este mapa no me alcanza para mostrarlo con mayores detalles, pero estarían por esta zona. El Imperio Otomano empieza una expansión, fundamentalmente con su emperador Solimán, ¿no? Solimán el Grande. Y finalmente lo que ellos hacen es invadir el Imperio Turco Otomano Constantinopla en 1453. ¿Sí? Llega Solimán el Grande, Constantinopla estaba amurallada, como podemos ver acá. Esto son representaciones gráficas, por supuesto, de lo que cómo se vivió la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos y por Solimán el Grande. Constantinopla era una ciudad maravillosamente cosmopolitana, en la cual ustedes podían encontrar comerciantes de diferentes partes del mundo, una ciudad amurallada. Y acá también se muestra un poco por qué se logra conquistar Constantinopla. Bueno, porque hay una brecha de alguna manera tecnológica entre Occidente y Oriente. Oriente había desarrollado, como ustedes sabrán, por supuesto, la pólvora. Fíjense en que los turcos otomanos tenían lo que son las catacumbas, a través de las cuales lanzaban fuego, y con los cañones y la pólvora ellos pudieron de alguna manera empezar a destruir las fuertes murallas de Constantinopla hasta el punto de situar Constantinopla y finalmente tomarla en el año 1453. Pero ¿por qué este es un hecho fundamental? Porque acuérdense ustedes que Constantinopla era un punto neurálgico para el comercio entre Europa, Asia y Oriente. Entonces, una vez que los turcos toman Constantinopla justamente con Solimán con Solimán el Grande, ese paso neurálgico no es que desaparece, no es que se deja de intercambiar. Bueno, al menos en los primeros años de ocupación sí, es un paso que queda totalmente cerrado, es decir, los turcos controlan todo esto, ¿no? Todo esto, porque ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué es esto? No, está en todo esto los turcos, ¿bien? O sea, está totalmente como un freno, sobre todo para las monarquías mediterráneas y por supuesto ibérica, que es la que a nosotros nos interesa. Fíjense en que España, que todavía no es España, eh, van a comercializar directamente por el mar Mediterráneo. Hago un gran paréntesis acá. ¿Por qué yo digo que todavía no es España? Porque la península, si hablemos de península, recién está saliendo de su etapa de reconquista. ¿Y qué quiere decir la reconquista? Por mucho tiempo, básicamente del 700 después de Cristo, la península ibérica había sido ocupada por el Islam, ¿no? Por lo cual, justamente, la monarquía, los reyes de Aragón y Castilla se unen para empezar una reconquista de España. En esa reconquista, claro que van a terminar expulsándolos a los árabes de su vasto territorio. Pero fíjense en ustedes que este mundo, esa parte del mundo que es Eurasia, está en contacto y está en movimiento, porque por ahí una gran parte de la historiografía siempre tendió a presentar a ese mundo antes de la conquista como un mundo quieto, ¿no? Cuando en realidad vamos a ver que es un mundo muy dinámico, movilizado y en permanente conflicto entre ellos. Volvemos a Constantinopla. Entonces, los turcos están acá, ocupando un paso muy importante para llegar hacia el Asia y Oriente. De alguna manera van a estar restringiendo el comercio, el habitual comercio. Y por ende hay que buscar otras rutas. Bien. Y por ende tenemos que buscar otras rutas. Bueno, este es el mapa que yo estaba mostrando hace rato.
quienes se van a ver más perjudicados, por supuesto, reitero, es la flamante monarquía católica, ¿no? La flamante monarquía católica que se acaban de unir dos reinos, Aragón y Castilla, ¿bien? Cuya capital se va a establecer acá en Madrid. Son los más perjudicados de alguna manera porque eran los que tenían el comercio directo por el Mediterráneo. Esto obliga, de cierta forma, a buscar nuevas rutas. Por lo general, y acá me voy a una mirada más amplia para conocer por qué llegan acá, a América, por lo general, los barcos pesqueros de Cádiz o de Sevilla ya conocían toda esta zona, ¿no? Ya conocían toda esta zona. Incluso ya había algunas, algunas travesías que habían llegado a través de justamente del Cabo de Buena Esperanza, este es el Cabo de Buena Esperanza, a lo que son, van a ser conocidas como las Indias Orientales. Lo que le importaba, lo que necesitaba la flamante monarquía católica era llegar justamente aquí, ¿no? A donde podían acceder a los tejidos orientales que tanto se demandaba, como así también a las especies. Entonces, eh, conociendo o pretendiendo llegar, bordeando lo que es el África, bordeando lo que es África, porque además ya se tenía cierto conocimiento de que eso se podía, quien emprende la campaña, como ustedes sabrán, es Cristóbal Colón. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Colón llega a América? Bueno, acá hay muchas teorías, muchas hipótesis, muchas hipótesis. Yo no me voy a detener mucho en eso porque si no vamos a perder este tiempo. Bueno, acá yo le hago el mapita del primer viaje. Colón sale, 1492, bien, y va a salir y detenerse en Islas Canarias. Hasta Islas Canarias está todo bien, porque es un camino recontra remil conocido ya por los peninsulares, por los españoles. Pero el problema empieza justamente en Isla Canaria, porque en Isla Canaria se va a desviar Cristóbal Colón, es decir, no sigue el camino que había trazado de alguna manera, ¿no? No lo sigue. Se va a desviar, acuérdense en que lo que ellos buscaban, este es el África, ¿no? Acá es África y lo que ellos buscaban era bordear África, buscaban bordear África. Pero acá se desvía y ese desvío hace que Cristóbal Colón, sin saberlo, por supuesto, llegue a Santo Domingo, actualmente, que es la isla Santo Domingo, ¿no? Ahí va a ser por primera vez cuando es muy interesante ver las descripciones que hace Colón de su arribo a Santo Domingo, porque, claro, imagínense ustedes después de tanto meses de viaje, ver esas paradisíacas islas, porque, bueno, todo esto es el Caribe, ¿no? Eh, Básicamente creían que habían llegado al paraíso, ¿no? En realidad no habían llegado al paraíso, sino habían llegado a lo que es la región del Caribe, justamente, que estaba habitada por poblaciones. Acuérdense que yo les decía que una de las poblaciones originarias que se van a habitar en el Caribe son justamente las poblaciones del Circuncaribe, que se caracterizaban por lo general por no tener cierta complejidad política, social y económica como si las tenían las sociedades que se ubicaron en el continente. Por lo cual a Cristóbal Colón se le hace muy fácil, entre comillas, por supuesto, porque sufren, o sea, en el sentido de que no es fácil instalar el primer fuerte en la isla La Española, porque también va en algún momento los españoles que llegan con Cristóbal Colón van a sufrir las disquisiciones por parte de estas poblaciones originarias que no hacían más que empezar a verlos con malos ojos a estos recién arribados españoles. Entonces, fundan un fuerte, la Española, sin saber, sin saber que habían descubierto un nuevo continente, descubierto totalmente entre comillas. América siempre estuvo acá, ¿no? No es que lo descubren. O sea, me estoy refiriendo en el sentido de lo descubren para la mirada que tenían del mundo los europeos.
hago un gran paréntesis, hay muchas teorías, ¿no? Miren, voy a describirles solamente dos teorías. Una de esas tiene que ver con aquella y que esto está un poco más comprobado, que uno de los primeros en llegar, entre comillas, a América desde Europa son justamente los países nórdicos. Perdón, los países nórdicos, bueno, en esa época no están los países nórdicos, sino son justamente los vikingos, ¿no? Que se ubicaban en lo que actualmente vendrían a ser los territorios de los países nórdicos, en la Europa del Norte más fría, etc. Y ellos llegan justamente bordeando Alaska y se van a sentar en lo que son las actuales, van a llegar, perdón, porque no se asientan a lo que son las actuales costas del norte de los Estados Unidos, los vikingos. Bueno, esto está comprobado en el sentido de que se encontraron algunos restos de lo que son madera vikinga o armas de los vikingos en toda esta zona. Ahora, ¿por qué nosotros no lo podemos tomar como los primeros colonizadores y conquistadores? Porque no se asientan. ¿No? Es decir, es como que bordean, pasan y sin darse cuenta, bueno, por supuesto que regresan a su lugar. Salen de aquí, los vikingos bordean Alaska y vamos a encontrar rastros de vestigios de ellos en lo que son las costas más al norte de actualmente lo que es Canadá, ¿no? Bien, pero sí primero los españoles y después otras monarquías europeas, claro, porque como dije, Cristóbal Colón, que parte de Sevilla, y que llega a las Islas Canarias y que es justamente en la isla Canaria donde va a experimentar ese desvío que lo va a trasladar directamente a lo que actualmente es Isla Santo Domingo. Allí se asienta, deja un asentamiento, un fuerte, y empieza una nueva historia. No cabe duda, queridos y queridas, que ese hecho en sí mismo es un cambio, no solamente para las poblaciones que habitaban América, con toda su complejidad que ya analizamos, sino para el mundo en general, ¿no? Para el mundo en general. Eh, y esto me lleva a mí a preguntarnos, ¿qué fue eso que pasó en 1492? ¿No? Eh, como la anticipaba como la anticipaba al inicio de la clase, eh, hay diferentes interpretaciones. Nosotros le vamos a llamar interpretaciones historiográficas, pero también ideológicas, porque si hay un hecho muy cargado de una ideología política, es la conquista de América en 1492, ¿no? Hay muchos debates, constantemente. Acuérdense que yo siempre les digo en las clases, que básicamente la historia es una disciplina muy politizada, sobre todo cuando tenemos que conmemorar algún hecho, proceso o personaje histórico. Hay gobiernos que deciden conmemorar a uno y no conmemorar a otros. Bueno, acá no hay, obviamente que no se decide si conmemorar o no se conmemora la conquista de América, pero sí las diferentes partes, porque aparte son muchos los actores que estuvieron presentes en ese proceso de conquista y colonización hacia América, ¿no? Una cosa va a ser para España, que es el Día de la Hispanidad, como ustedes sabrán, y otra cosa es para América y para los diferentes países de América Latina, ¿no? Acuérdense que por mucho tiempo, en el caso de la Argentina, fue el Día de la Raza. Hoy es el Día de la Diversidad Cultural. Bueno, eso va a depender de los gobiernos, va a depender de la ideología política de los gobiernos. Por eso que yo le digo que, en ese sentido, la conquista no es solamente una cuestión de interpretación y de diversas interpretaciones historiográficas, sino es una cuestión también de política, de ideologías políticas. No obstante, yo acá les traje para presentarle cinco rápidamente interpretaciones referidas a ese suceso que ocurrió justamente en el año 1492. Una primera teoría que predominó muchísimo tiempo y que incluso me atrevo a decir que sigue predominando, yo acá los invito, las invito y les invito a revisar
los manuales por ahí de los colegios secundarios y estaría bueno que hagan ese ejercicio para ver, dependiendo de qué manual, en qué época ha sido publicado esos manuales del secundario, cuál de estas interpretaciones historiográficas ustedes pueden reconocer en su narrativa. La leyenda negra es justamente esta idea en la cual los españoles vinieron, destruyeron absolutamente todo, masacraron, exterminaron, violaron, trajeron enfermedades, etcétera, ¿no? Eh, Hago un paréntesis, acá no se trata no se trata de caer en una mirada dogmática del proceso, sino más bien vamos a intentar, la idea es poder mostrarles las diferentes interpretaciones y después que cada uno de ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, porque a mi juicio hay un poco de cada una en el proceso. Bien, eh, la leyenda negra básicamente es una mirada que se construye desde América, claro, una vez que empiezan los procesos revolucionarios, a partir del año 1810 en adelante, que esos revolucionarios van construyendo de lo que fue la conquista, ¿no? Los españoles llegan acá, destruyen, exterminan, masacran y acaban con las poblaciones indígenas que estaban acá. Bien, una segunda interpretación es la interpretación dialéctica, que se va a proponer en la cual América es invadida por los europeos, porque claro, esta toma no solamente el caso de España, sino que después van a llegar ingleses, franceses y de otras monarquías europeas. América es invadida por los europeos, se impone el catolicismo y el capitalismo mercantil. Acá hay dos puntos importantes, catolicismo y capitalismo mercantil. En esta Europa, y me quedo en Europa, en esa Europa occidental que son nada más que 4 o 5 monarquías y que encima están emparentadas entre sí mismos, directo o indirectamente, hay dos elementos claves. Uno tiene que ser la religión, la religión, y el otro es la economía. La política económica predominante en esta época en Europa occidental es el mercantilismo. Y quédense con esto. Hay referentes del mercantilismo que sostenían que la riqueza de una monarquía se basaba justamente en la acumulación de los metales preciosos. Es por eso que las ansias que tenían los españoles una vez que llegan a América de encontrar metales preciosos, cuyo valor nominal para las sociedades indígenas no era lo mismo que el valor real que tenían para las sociedades europeas. Punto clave. Acuérdense ustedes que la economía de América, la economía americana, no es una economía monetarizada de las sociedades prehispánicas. Predomina mucho el intercambio, el trueque, pero no está monetarizado. Es por eso que cuando llegan los españoles, los primeros que buscan es oro, metal, porque ellos vienen de una sociedad en la cual ya hay una economía monetarizada y tienen hambre de metal, claro, y se encuentran con muchos metales, ¿no? Bien, ¿en qué estamos? Ok. Y eso va a ser el capitalismo mercantil que se va a empezar a fundar en ese momento. Ahora, otro punto importante, ese es un primer punto. Primer punto entonces, la acumulación de metales, que es la idea de política económica que predomina en Europa Occidental en ese momento, lo cual hace que los españoles que llegan lo primero que busquen es justamente metales preciosos. Y un segundo punto, a ver si está por aquí, es el catolicismo, no la religión. O sea, eh, la monarquía, la monarquía tiene que justificar su conquista y colonización a América. Y como la mejor manera que encuentra para justificarla es justamente con la idea de evangelizar a las poblaciones que estaban asentadas allí. Son los españoles los que traen el catolicismo, ¿no? No existía la religión católica en América antes de la llegada de los españoles. Acuérdense en que es muy compleja la religión y las creencias religiosas que tenían estas sociedades prehispánicas
desde la tierra hasta el sol, y una diversidad de deidades que tenían cada uno de los pueblos que van a ir siendo conquistados por los incas, por los huares, por los tiahuanacos, y que de alguna manera, acuérdense ustedes que estos imperios van a respetar las creencias particulares de cada uno de estos pueblos. Por eso que la religión en América, antes de la llegada de los españoles, es una religión muy diversa, que presenta muchísimas aristas importantes para analizar, porque por supuesto que algunas de ellas, si no es la mayoría, continúan vigentes. Pero entonces acá tenemos dos puntos importantes que plantea esta teoría, ¿no? Entonces, el capitalismo mercantil, que de alguna manera está muy relacionado con esa idea de acumulación de metales, y que buscan metales los españoles, y lo otro, el catolicismo, la religión. La conquista se la hace en nombre de Dios, en este sentido. Tenemos una tercera teoría, que es la teoría marxista, que a nosotros nos interesa en el sentido de que acuérdense que yo les decía que uno de los tópicos que vamos a tener como eje problemático transversal en la materia es justamente esta pregunta de por qué, en qué momento se produce el atraso relativo en términos económicos de América Latina con respecto al resto del mundo y particularmente el norte atlántico, ¿no? Bueno, los marxistas o las teorías marxistas que van a predominar mucho en lo que después van a ser las teorías de la dependencia o las teorías estructuralistas, que buscan explicar el atraso económico de América Latina, justamente le ofrece un utillaje teórico y metodológico a estas teorías como la teoría de la dependencia, como la teoría estructuralista, cuyos principales referentes son los economistas e historiadores económicos de CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y dicen, bueno, en realidad el problema de América Latina no es un problema nuevo, ¿no? O sea, el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza en la América Latina es un problema que de alguna manera tiene múltiples explicaciones, y causas, por supuesto, pero que una de las principales causas de esa situación es justamente la herencia colonial, ¿no? Esto de la herencia colonial. El saqueo por parte de los europeos, y que esto también en parte se relaciona mucho con estas dos teorías anteriores. El saqueo por parte de los europeos de recursos naturales americanos. Particularmente, como ustedes sabrán, ¿qué recursos? Exactamente, fue la plata. La plata, bueno, primero en un primer momento de la conquista del oro, pero después es particularmente la plata americana. Esa plata americana, desde la teoría, de esta teoría, también le podemos llamar teoría monetarista, hay uno de los historiadores realmente muy influyente en esta teoría va a ser Ruggiero Romano, ¿no? Un historiador marxista francés, era Ruggiero Romano, que sostiene que el gran problema del atraso de América es justamente la gran cantidad de plata que se extrajo de América, lo cual eso permitió de alguna manera el desarrollo de las sociedades europeas, pero a la vez tuvo grandes consecuencias en las sociedades latinoamericanas, porque mientras el saqueo llevó al desarrollo de las sociedades europeas, en el caso de la América Latina llevó al atraso, al empobrecimiento. El saqueo es igual a empobrecimiento. Bien, entonces, esta es una teoría muy influyente en los campos latinoamericanos de estudio, teoría de la dependencia, teoría estructuralista, y después nos vamos a la otra teoría, que es lo contrario a la leyenda negra, que es la leyenda rosa. Como ustedes podrán saber, sus principales referentes son justamente intelectuales españoles, ¿no? Y dicen, bueno, en realidad ustedes americanos dejen de molestarse porque la conquista de alguna manera les pudo traer evangelización, entre comillas, claro, evangelización, y además trajo también un aporte intelectual y cultural de España, ¿no? Esta es la leyenda rosa. Todas estas teorías
negra, leyenda negra, de la dialéctica, la marxista, la leyenda rosa, son teorías que predominaron muchísimo en el utillaje teórico y metodológico de hacer historia en particular y ciencias sociales en general a lo largo del siglo XX. Pero de pronto, porque acá hay un punto importante, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el contexto de producción de las teorías y de las interpretaciones historiográficas. Pero esta idea que yo les decía, que le relataba rápidamente al inicio, que tiene que ver con la idea de la primera globalización, es una teoría que va a empezar a tomar mucho protagonismo a partir de la década de los 90, de 1990 en adelante. Y no es casualidad. Cada vez más el mundo se iba globalizando y muchos historiadores empiezan a preguntarse por los orígenes históricos de esa globalización. Empiezan a problematizar justamente la globalización como un fenómeno histórico y de largo plazo. Algunos historiadores, y acá me voy a referir particularmente a Denis Flynn y Arturo Giraldes, o Mariano Bonialian y Bernard Hausberger, van a decir, bueno, a ver, no se meten mucho en esto, no se meten mucho con esto, sí es una mirada eminentemente económica, que a mí me interesa, ¿no? Y que nos va a interesar. Esto no quiere decir que neguemos importancia a las otras teorías, por supuesto que no, pero sí me interesa esta idea de la primera globalización, porque nos aporta de múltiples sentidos. En primer momento nos aporta para poder problematizar esta idea de globalización, lo global, ¿no? Y justamente parten de la idea de que el siglo XVI significa la inauguración de la primera economía global. ¿Por qué? Y acá me voy a remitir a Flynn Giraldes, a Arturo Denis y Flynn y Giraldes, que dicen, desde 1571, tras la fundación de Manila, acá, porque España, bueno, me voy a tener que adelantar, claro, porque España conquista América, salvo lo que actualmente es Brasil y parte de las Guayana, que va a pertenecer al imperio portugués, y obviamente América del Norte tampoco, porque América del Norte va a pertenecer a, como ustedes sabrán, a la monarquía inglesa. Algunas islas del Caribe con el tiempo también van a pertenecer a Francia, a Países Bajos, etc. Pero lo que nos interesa es España, que no existe como tal. España, acá yo quiero que quede claro, empezamos otro periodo que ya dejamos atrás las sociedades prehispánicas, no quiere decir que desaparezcan, pero sí empezamos una nueva etapa que es la famosa etapa colonial, mal llamada etapa colonial, y ya vamos a ver por qué, ¿no? A mi juicio podemos decir de etapa monárquica o etapa virreinal. Y ahí vamos a debatir también en qué se constituye América a partir de la conquista, si es colonia o si es reino. La gran pregunta es, ¿qué fue América? ¿O qué pasa a ser América a partir de ese momento? ¿Colonia o reino? Y ahí voy a sugerir un artículo sobre que abre el parteagua donde se sistematiza todos los debates referidos a eso, si América es reino o América es colonia. Pero en fin, Flynn y Giraldes dicen, bueno, en realidad supone la primera globalización porque la monarquía hispánica también va a tener territorios, bueno, en Sicilia, parte del Mediterráneo, América, con el tiempo, pero también en el Asia. O sea, es una monarquía enorme, es prácticamente, yo me atrevería a decir que es un imperio global. Es un imperio global. Tiene muchísimos territorios en diferentes partes del mundo. Y el territorio que tienen acá, que es Filipinas, justamente, cuya capital es Manila, les permite a estos dos historiadores económicos de la Universidad del Pacífico sostener que con la fundación de Manila, por parte de España, en 1571, podemos hablar de un comercio verdaderamente global. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el comercio era muy euroasiático.
¿no? Euroasiático. Pero con la intromisión de América, y sobre todo de las Filipinas, ese mundo, prácticamente todos los continentes densamente poblados de ese mundo, directa o indirectamente, explícita o implícitamente, pueden comenzar a intercambiar productos entre sí. Entonces, con la fundación de Manila y las Filipinas, América se conecta no solamente a Europa, porque ya estaba conectada, claro, no solamente al África, porque ya estaba conectada, acuérdense, con la llegada de miles de esclavos, de personas forzadas a la esclavitud, sino que América, a partir de Manila, de las Filipinas, está conectado con Asia, ¿no? Con Asia, o sea, y es importante esto, porque yo, en realidad, la mirada que busca tener la asignatura es esta. No vamos a negar la importancia de las otras, pero la idea de una primera globalización en esta asignatura es muy fuerte. Con la conquista, América Latina, sin negar todos los sufrimientos, por eso que el capítulo se titula Entre luces y sombras, o algo así, no me acuerdo ahora, se introduce en la primera globalización. Bien, se introduce en la primera globalización. ¿Y qué aporta América a esa primera globalización? Bueno, en palabras de Bonialian, que esto lo vamos a ver en las próximas clases, y Bernard Hausberger, América Latina aporta a esta primera globalización nada más y nada menos que el motor de esa economía global, que es la plata. La plata americana se constituye en el motor de una economía global. En palabras de Carlos Marichal, el peso de plata americano puede considerarse como uno de los dineros casi de circulación universal. Si quieren un ejemplo muy anacrónico, perdónenme mis colegas historiadores e historiadoras que puedan ver este video, pero desde este punto de vista y muy genéricamente, la plata americana en esa primera globalización se constituye como lo que actualmente es el dólar, ¿no? Aporta, es el principal medio de intercambio. ¿Y quién es de todos esos, todavía no son países, monarquías e imperios, quiénes son los principales demandadores de la plata americana? China. China. ¿Qué es lo interesante de esta teoría? De la teoría de la primera globalización. Que va más allá de la mirada eurocéntrica. Porque en todas estas miradas, fíjense en ustedes, ¿cuál es el patrón común? Europa. Europa. Son miradas muy eurocéntricas. Lo interesante de la primera globalización, de la teoría de la perspectiva global, es que podemos ver la macroespacialidad del fenómeno histórico. Y por primera vez podemos hablar que hay un mundo ya interconectado, ¿no? No es Europa el centro del mundo desde ese punto de vista, sino que asistimos a la conformación de un sistema mundial o global multipolar, con múltiples polos. China se va a ir constituyendo, y sobre todo a partir del 16-17 hasta mediados del 18, en la gran succionadora de la plata americana, ¿no? Ese sistema se va a ir formando por los obrajes latinoamericanos y europeos, y obviamente y asiáticos, ¿no? O sea, es un orden global, anoten esto, orden global multipolar. Pero eso vamos a verlo con mucho más detalle, por supuesto, en las próximas clases. Avancemos entonces. Pero ¿cómo se realizó esta conquista? Bueno, este es un gran debate también historiográfico. América es enorme, enorme, ¿no? Y tengan en cuenta ustedes que no solamente es enorme, es muy diversa, es muy abrupta geográficamente, pero tengan en cuenta que los conquistadores no vienen de a muchos, son huéspedes, perdón, son sería, ¿cómo es la palabra? Bueno, grupo, no me acuerdo la palabra, algo huésped, no me acuerdo. Pero son grupos muy reducidos, que ellos mismos, por eso siempre nosotros partimos la idea también de decir que la conquista de América es una conquista privada, porque son los propios conquistadores o los grupos de conquistadores los que tienen que sostener económicamente su expansión.
¿no? Y son pequeñas huestes creo que es el término. Corríjame después si encuentran por ahí el término. Son huestes. La, la conquista, por supuesto, y acuérdense también que acá hay imperios muy complejos. Se va a dar por etapas. Bien, vamos a tener la primera etapa, que es la etapa antillana, ¿no? Donde se produce el desembarco justamente de Colón y se funda la isla, se funda el primer asentamiento, que es el asentamiento de la Española. Una segunda etapa, que es la etapa continental y a mi juicio una de las etapas más importantes de que tiene la conquista, que es cuando van a llegar los españoles a los centros nodales de estos grandes imperios. En el caso de Hernán Cortés, llega a México, 1520, ¿no? Los aztecas. ¿Y quién llega a los incas? Bueno, Francisco Pizarro, llega a Perú, llega al Cusco, 1532. La táctica es justamente llegar a los centros nodales de los imperios. Una vez que llegan a los centros nodales de los imperios, empieza otra etapa de la conquista, a la cual algunos historiadores la van a denominar como la etapa periférica, las periferias, es decir, de los centros de los imperios van a ir a las periferias. ¿Quiénes son los que van a llevar a cabo la conquista de las periferias? Bueno, son los pequeños grupos que no se habían beneficiado de la llegada a los grandes centros. Sí, a ver, si ya los grupos que llegan a conquistar Cusco o Tecnoquitlán son grupos reducidos, a ver, para tirar un número, los hombres con quien llega Francisco Pizarro a Cajamarca no se componen, no llegan ni a los 360 ni a los 400 para redondear, y estamos hablando que en muy poco tiempo pueden controlar un imperio enorme como han sido los incas. Y ahí vamos a ver por qué, cómo hacen, cuáles han sido las estrategias para poder controlar. Bueno, los que van a irse después a las zonas periféricas de los imperios son mucho más reducidos los grupos que buscan beneficios. Ahora, ¿qué tipos de beneficios? ¿Quiénes son estos tipos? Esto que yo le decía, los conquistadores son empresas privadas, personales, ¿no? Por lo general, grandes acreedores, prestamistas, el préstamo y el crédito son dos mecanismos fundamentales en este periodo. Básicamente son los que otorgan los engranajes financieros para llevar a cabo cualquier tipo de actividad. Y los prestamistas, o muchas veces los propios conquistadores, son los que están financiando la empresa conquistadora, ¿no? Financian, la financiación es propia, aun cuando los propietarios son los reyes católicos. Esto es importante. O sea, el conquistador financia sus empresas privadas, sus grupos de conquistadores, pero conquistan en nombre del rey, de los reyes católicos. Los reyes católicos son los dueños de toda América. Y un dato puntual es que no tenemos ningún tipo de registro que los reyes hayan llegado a América. O sea, no tenemos registro que ningún rey de la monarquía haya pisado alguna vez territorio americano, como si iban a ser la monarquía portuguesa, ¿no? O sea, lo primero que hacen estas empresas privadas personales cuando llegan a una tierra es fundarla en nombre del rey y de la religión católica. Ahora, no es fácil, porque ¿cómo conquistan? ¿Cómo conquistan? Bueno, lo van a conquistar a través de negociaciones, pero también hay resistencias, hay muchos focos de resistencias indígenas. Básicamente, desde que llega Colón, empiezan las resistencias, ¿no? Hay resistencia por parte de las poblaciones indígenas. ¿Quiénes son los más resistentes? Bueno, son los históricamente, los que fueron hablando en nuestra región, son los del Valle Calchaquí particularmente, que recién van a terminar de controlar los españoles a mediados del siglo XVIII, cuando trasladan a su población, que son una de las poblaciones que formaban parte, que son los quilmes,
hasta Buenos Aires, lo que actualmente es Quilmes, Bernal, en provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué sucede con la población indígena? Uno de los grandes debates es justamente si la conquista de alguna manera es el origen de la gran tendencia a la baja o de la gran caída demográfica que produce esto. Nosotros, a ver, la población de la América precolombina no desconocemos exactamente cuál era el número de población que había. Eh, por lo general hay un consenso en el cual se sostiene que en el siglo XVI van a morir varios millones de personas indígenas en todo el continente americano, ¿no? En ese consenso en general hay teorías minimalistas que lo que van a decir que en realidad no son tantos los que van a morir, y los maximalistas, alcistas también conocidos, que van a decir no, en realidad son muchísimos más. Según se propongan cantidades más bajas o altas, tanto para la población precolombina como para la mortalidad posterior. Yo acá me voy a parar a un historiador que es David Cook, un historiador demográfico. Nosotros lo primero que tenemos que entender, que aparte que la conquista se da por etapas, si no habría sido imposible, que lleva muchísimo tiempo, etapa antillana, continental y periférica, ¿cómo hacen para controlar esos enormes imperios justamente los españoles? Y bueno, lo controlan porque cuando llegan, muchos de estos imperios están en guerras civiles internas. En las próximas filminas me refiero a eso. Miren, ¿cómo podemos dividir la caída demográfica? Bueno, 1530 al 70, que son los primeros años de la conquista, nos encontramos justamente ante una, un proceso, por supuesto, de mortalidad muy elevado, debido a que es el periodo más, digámosle, fuerte del periodo de la conquista, y una mortalidad elevada, alta. Entre 1600 a 1670, un estancamiento relativo de la caída demográfica, y entre 1700 a 1800 ya hay una recuperación, ¿no? O sea, primera etapa, mortalidad muy alta, un estancamiento y después una recuperación. La recuperación viene fundamentalmente porque asistimos a, sobre todo en el 18, que hay un crecimiento económico general en toda la región latinoamericana, por la llegada de inmigrantes peninsulares y en menor medida otros europeos. Y acá, en este gráfico, podemos ver que ya, fíjense en ustedes, la, la caída demográfica venía de años anteriores a la conquista. Y acá hay un punto importante o interesante. Para 1432, estalló una guerra civil. Ah, y acá está el mapa como Pizarro llega a, justamente llega a Cajamarca, ¿no? Entra por Cajamarca, Pizarro, Francisco Pizarro, y de Cajamarca al Cusco directamente. Hacia 1432, en ese gran imperio inca, estalló una guerra civil. O sea, cuando llegan los españoles de alguna manera llegan en un momento propicio porque todo ese vasto imperio incaico estaba en guerra civil. Eh, entre dos bandos, entre los bandos justamente de Huáscar, ¿no? Y Atahualpa, obviamente por la herencia del trono. Cuando llega, y miren esto, no llega con 250 hombres. Cuando llegan a Cajamarca, justamente se encuentran con el indio Atahualpa, había tomado prisionero a su hermano Huáscar. Los españoles aprovechan esa situación. Se van a aliar a los enemigos de Atahualpa. Acuérdense en ustedes que los incas han sido un imperio. Y hay muchas comunidades que formaban parte de ese imperio, que habían sido conquistadas años anteriores por los incas, que ven en los españoles una posibilidad, una oportunidad de poder romper con su subordinación al imperio inca. No hubiera sido imposible realmente que Francisco Pizarro conquiste justamente el imperio incaico
sin esa guerra civil, sin los pactos que va a ser de un lado y del otro de los bandos, ¿no? Se aprovechan de esa situación. Finalmente Francisco Pizarro va a llegar y va a entrar por lo que actualmente se conoce como el puerto de Tumbes. Hoy es un lugar muy, muy lindo y está entre la frontera del norte de Perú y, y Ecuador. La primera globalización, a partir de aquí empieza una nueva etapa para América, como dije, y para el mundo en general, ¿no? Eh, si hablando ahora de enfermedades, ya que estamos atravesando una pandemia global, es muy interesante saber que lo que se llama el intercambio colombino, que nos permite también verla desde la óptica de la primera globalización, así como los españoles traen enfermedades que antes no existían, también se llevan. También se llevan. ¿Qué enfermedades traen? Bueno, traen la gripe, claro. La gripe, eh, todas aquellas enfermedades relacionadas con la peste bubónica, que ellos venían de tener una de las pestes, de las pandemias más grandes en materia de mortalidad de la historia, que ha sido la peste bubónica, que mató básicamente a más del tercio de la población europea, ¿no? Y acá en América hay un gran debate, para algunos el origen de la sífilis es justamente americana, es autóctona de América, y son los españoles los que van a llevar la sífilis tanto a Europa como la sífilis se difunde muy rápido, eso también muestra el nivel de globalización que tenía ese mundo. Miren, ya en el año 1517 empiezan a aparecer los primeros casos de sífilis en el Asia y en China, ¿no? O sea, ese mundo global no solamente que se instala a partir de la conquista, no solamente significa justamente una globalización económica, sino también es una globalización cultural, social, por la movilización de personas, y política, claro, de ese mundo, de ese nuevo mundo, de ese nuevo mundo que se va a ir constituyendo a partir de la conquista de América, y que en América empieza una nueva etapa que es la etapa ya de la etapa en la cual va a pertenecer o formar parte de la monarquía hispánica, gran parte de Hispanoamérica, y la monarquía luso-portuguesa, la otra parte de América, que bueno, actualmente es el Brasil. Nosotros nos vamos a quedar con una pregunta que vamos a buscar responder en las próximas clases. ¿Qué pasa a ser América, Hispanoamérica, a partir de este momento? ¿Reino o colonia? Bueno, seguimos las próximas clases. Hasta pronto.